estar hoy acá en la ciudad tango Buenos Aires. De la misma forma, estar en esta institución que han pasado grandes figuras, grandes baluartes como Govelo, como hoy nuestra escritora, ensayista, historiadora y poeta Otilia da Veiga, presidenta, y todos otros tantos que yo no conozco personalmente. Alguien preguntaba a poco tiempo Suriando, y Suriando es un neologismo que creamos. Del norte viene norteado, o norteado, del este orientado o desorientado, y nosotros que nos identificamos con el tango, con la chacarera, con las zambas, con la milonga, con el samba brasileño, con el candombe y con tantas otras actividades que se encuentran en ese sur mayor de América Latina, buscamos nuestro sur, buscamos nuestro norte en el sur. Por eso creamos Suriado como una forma de localizarse y de traducir nuestro sentimiento por el cordón umbilical de esas raíces del sur, y el tango, ya lo dice el tango sur. Y al suriar, decimos que suriar es sentir el latido de nuestros corazones en el plural, porque muchas veces caminamos solos, y en esa caminada el camino se torna arduo, denso, lleno de espinas, y ahí entendemos cómo es importante la presencia de amigos, de profesionales que se solidarizan con nuestros anhelos para que esos sueños se materialicen en libros, en conferencias, en encuentros artístico-culturales. Entonces, en ese momento que destacamos a Elba Cristian, esa gran referente que con seguridad este encuentro se debe mucho a ella y a la producción de Elba Cristian, que hoy nos va a honrar también con un tango que va a interpretar Porto Alegre, la capital, en español, que es de mi autoría. Solo para recordar, allá por la década del 50, Lupicino Rodríguez, un gran compositor de Eduardo Cotubelo, de música de fosa, tenía una música, Vinganza, que fue interpretada por Alberto Marino, la voz de oro del tango, y la interpretó en español, y en Porto Alegre tuvo un gran éxito. Con seguridad la interpretación de Elba Cristian va a marcar una reoxigenación de ese intercambio de ida y vuelta de brasilidad y del Río de la Plata. No puedo dejar de citar a otra gran figura que es un testimonio vivo importantísimo, que cuando yo escribí Los 100 años del libro del tango, algunas personas ya no tenían memoria, problemas de salud, de medicamentos, y un día entrevisté a un señor que tenía una casa de Alambique y me dijo que en esa casa pasaron grandes figuras, Armando Manzanero, Iván Lins, Lucho Gatica, y me dice, y hasta un gran cantor de tango pasó por aquí. Ah, sí, ¿y quién es? Eso es importante para anotar y tal. Dice, bueno, el nombre no me acuerdo bien, dice, pero tú te vas a acordar porque era el mejor cantor de tango en aquella época de Argentina. Le digo, vale, en Argentina hay muchos cantores de tango, es una cosa brava. Dice, no, dice, más ese hizo mucho éxito acá en Porto Alegre. Bueno, ahí se llama Fácil. Y le digo, ¿y de mano de quién llegó? Dice, de David Capel, un gran promotor cultural de Porto Alegre del tango, de los mayores. Y yo, conociendo un poco la historia, digo, entonces ese hombre es Rodolfo Lemos. Ese mismo me dijo. Rodolfo Lemos, es así que en Porto Alegre hemos recordado a Rodolfo Lemos como el hombre del tango, como ese hombre de éxito. Y así también, no podemos dejar de citar también hoy que nos encuentra auxiliando y que hace parte de nuestro encuentro, ese hombre que cuando habla exhala por sus poros el aroma de la chacarera, de los huaynos, de la milonga, el Chango Girón. Un país tan presente. Y también no se puede dejar de nombrar a una creadora de apoyo al Día del Tango en Porto Alegre, que congregó 35 personalidades con varios países de representatividad, Teresa Roca, que se encuentra ya presente, y Estela Ceballos, de América Latina. Bueno, entrando un poco en el espíritu de la integración, allá por el 81-82 transitamos en la sociedad española y fuimos para Uruguayana. Me pasó en dos momentos esa historia, una vez de Libramento a Rivera y otra de Uruguayana al Paso de los Libres.
Cuando llegaba el ómnibus, éramos como 25 personas, bailarines, cantores y tal. Llegó la madrugada y comenzaron a gritar: ¡ole, buquero, 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 buquero! Y yo miraba, ¿qué es lo que gritan? Dice: no, el pájaro, buquero, buquero. Y yo miré ahí, dice: no, este pájaro nos representa acá en Río Grande del Sur y tal. Yo miré, cuando llegué allá al hotel, fuimos a tomar un café y así sentí un argentino en lo mío. Y le digo: escúchame, ¿cómo es la cosa acá? Cuando venimos gritaban queruquero, y le digo: ¿y ese pájaro o es primo hermano del terutero o algún pariente o una cosa? Para mí era una cosa. Me dice: sí, guasito, es el mismo pájaro, solo que en Río Grande del Sur, en el Brasil, le llaman queruquero, y en Argentina en el lugar le llaman terutero, pero es el mismo pájaro. La única diferencia es un símbolo fonético. Y entonces ahí comenzaba a decir: ¿qué es lo que dice? Queruquero, terutero, ¿qué es esa historia, no? Pero eso me hizo reflexionar, porque Río Grande del Sur tiene muchas cosas que a veces la única diferencia es un símbolo fonético o el nombre, pero es el mismo sentimiento. No tenemos el vínculo con la cultura gauchesca de Argentina, de Uruguay y de Río Grande del Sur, que allá se toma el chimarrón, aquí toma el mate, la hace con churrasco, aquí es el asado, y allá es el gaullo y acá es el gaucho. Pero todos viven el mismo sentimiento campero que nos identifica y unifica a esas tres patrias, en especial con Argentina, Uruguay y Río Grande del Sur. Y el chamamé, por ejemplo, de Corrientes, se toca en Río Grande del Sur, la milonga pampeana, el labón de Uruguay, de Argentina y de Brasil, es el mismo sentimiento. Pero la cosa no para por ahí, eso es solo para demostrar un poco que hay muchas cosas que nos identifican a los tres países. El tango también tiene su nexo, y ahí entramos en el tango. Porto Alegre, Río Grande del Sur, tuvo una guerra muy importante que se llamó la Guerra Farropilia, que fue una guerra de 9 años, cuando Río Grande del Sur trató de independizarse del imperio, no consiguió independizarse del imperio de Brasil y continuó siendo parte de Brasil. Cuando se conmemoraron los 100 años, en 1935, la música nativista riograndense no estaba con la notoriedad de ahora, pero sí el tango. Entonces se abrió un pabellón durante un mes y abrió un casino que se conmemoró tango. En 1935 el Porto Alegre se conmemoró con tango. El maestro era Payares y era un maestro argentino que dirigía la típica. Después se sumó Raciati, Carlos Roldán, pero ya en 1935 el tango estaba enraizado en la cultura portoalegrense. Bueno, eso más o menos para que entiendan un poco de ese sentimiento del tango, que no es cosa de ahora, que se viene de mucho tiempo. Sabemos que antes de 1914, Buenos Aires y Montevideo grababan tangos, pero los imprimían en Estados Unidos y en Alemania, porque no tenían la técnica de edición en ese momento. En 1913, un italiano, Saverio Leonetti, un gran visionario sin duda alguna, ya sabría que venía una guerra, abrió en Porto Alegre una grabadora llamada La Casa Eléctrica, 1913. En 1914 estalla la Guerra Mundial y los navíos que llevaban los discos a imprimir en Estados Unidos y Alemania eran bombardeados. Entonces Saverio Leonetti importa de Alemania la tecnología y un técnico y viene a Buenos Aires y le dice que no precisa ir a Alemania y Estados Unidos. Porto Alegre tiene la tecnología para imprimir un disco. Entonces sale de Porto Alegre Francisco Canaro, que había ganado un premio con el chamullo, el tango chamullo en aquella época, y fue un bandoneonista, Pedro Leopoldo, y el contrabajo de Thompson. Van a Porto Alegre y allá se sumaron otros músicos, y en 1914, allá entre noviembre y diciembre, se graba y edita el primer tango en América Latina en Porto Alegre. Debido a la guerra, esa Casa Eléctrica pasó a ser un marco discográfico del tango, porque prácticamente por 10 años los argentinos uruguayos editaban en Porto Alegre. Existe la referencia de que entre 1915 y 16 Carlos Gardel editó el disco allá, lo grabaron en Buenos Aires, pero lo editaron cuando todavía tenía el dúo con Razzano. Existe ese dato en la Casa Eléctrica. Es un dato desconocido, inclusive cuando yo hablé con un
Miguel Galeazandre, de perfil del tango de Uruguay, es un estudioso y me escuchó, pero quedó medio escéptico. Entonces fue corriendo a ver su discografía, que tiene toda la discografía de Francisco Canaro, y me dice que, para su sorpresa, los primeros 40 y 50 discos de Francisco Canaro habían sido editados en la Casa Eléctrica. Entonces ahí comenzó, digamos, a dar una credibilidad, gente estudiosa, el testimonio de Rodolfo León fue muy importante, y otras personas que fueron sumándose de la vieja guardia. Porto Alegre entonces tiene el primer periodo, 1914, la grabación del tango Chamullo en Porto Alegre y la edición. Primer periodo, 1914 a 1973. 1974, segundo periodo, a 2003 y 2004 hasta el momento. El primer periodo fue marcado por los bares y confiterías, por las boates y los cabarets, por la radio Gaúcha, Difusora y Farropilia, por los casinos y más o menos así, para que tengan una idea. En 1920 ya hay referencia en la Rúa Prada y la Rúa Central, el Café Colombo. Era un café en pleno centro de Porto Alegre, en la calle peatonal, donde habían típicas, inclusive llegaban típicas de Buenos Aires. También en esa época había un casino, los Cazadores, y es interesante decir los casinos porque hoy día Brasil no permite casinos, y en esa época sí. Y el casino era un producto muy importante del tango, ¿no? Entonces los Cazadores, habían orquestas internacionales de Argentina y de Uruguay, y fue un casino de proyección internacional también de Brasil. Inclusive tenían acompañantes que eran polacas y húngaras. Muchos pensaban que eran francesas porque ellas hablaban en francés, pero con la guerra mundial muchos habían ido para París y de ahí vinieron para Porto Alegre. Y gente, amigos de aquella época, me comentaba que era toda una fantasía, porque llegaba y las mujeres, que eran hermosas, le decía, ¿Comment allez-vous, mon chéri? De aquí a poco le decía, mon amour, vos avez de l'argent, ¿no? Y por ahí acontecía toda esa magia de la noche y los juegos. El gobernador de la época era Borges Medero, frecuentaba ese casino, el intendente era José Montaurí. Entonces iban grandes personalidades, en un lugar muy diferenciado. Las boates y los cabarets fueron un importante reducto del tango también en Porto Alegre. El músico y maestro Arri Bedana documenta que en la Rúa Voluntario de la Patria, que era del mercado público, nace, hasta la Rúa Ramiro Barcelos, había más o menos 30 a 32 casas nocturnas, todas boates y cabaret, todas con típicas, algunas típicas de Argentina y de Uruguay. Por ejemplo, Maipú, que queda ahí en la Rúa Voluntaria Patria, 50 metros del mercado público, Marabá, Castelo Rosado, y American Watch, que era de mayor posición. En 1927 acontece una transformación en la media, porque se inaugura la Radio Gaúcha. Y entonces la Radio Gaúcha en 1927, la Radio Difusora en 1934 y la Radio Farropilia en 1935 revolucionan e impulsionan el mundo tanguero. ¿Por qué? Porque esas radios, además de divulgar el tango, tenían shows en vivo con típicas. En ese momento el maestro Campanella, maestro italiano, presentaba conjuntos de 20, 30, 40 músicos, algo internacional. Entonces eso fue muy marcante, la radio en especial, la Gaúcha, y en 1935 la Farropilia, que impulsionó mucho. Bueno, se vio la época dorada del tango, y en 1959 viene la TV Piratini y cambia la concepción de la media. Las radios, ya absorbidas por la televisión, no comienzan a pasar tantos tangos, no consiguen sustentar los programas en vivo con las grandes orquestas típicas, muchos músicos quedan desempleados, comienzan a cerrar las boates, los cabarets, las confiterías, y hay un declino del tango dentro del punto de vista comercial. No que el gaúcho tenga perdido el gusto por el tango, pero sí las condiciones comerciales no eran propicias. Allá del 60 al 73 hay un declinio, en el 74
como decía Lemos, abre la comparsita. En la Arroyo C del Patrocinio, abre la comparsita, y esa fue la primera tanguería que, digamos, reoxigenó, dio vida al tango, porque no había una casa específica de tango. Fue un punto de referencia, venían de otros estados, de Brasil, a bailar tango ahí. 4 meses posterior, abre Rubén, la dueña fue Nina Moreno, era cantante. 4 meses después, en marzo, la comparsita fue en noviembre, 4 de noviembre, en marzo, el 15 de marzo, 4 meses después, abre Rubén Val, cantor de tango, también abre la casa famosa Mano a Mano. La dirección era del maestro de bandoneón Edgardo Pedrosa, del conjunto de la típica Publio Pedrosa, el bandoneonista, Edgardo Pedrosa. Esa casa tuvo mucha trascendencia, tuvo una vivencia de 10 años y fue una gran referencia, la mayor hasta el momento, a pesar de que terminó. Ahí habían muchos, había una típica con un piano, con 2 bandoneones, con trabajo, y alternaba con la banda de jazz, que le decían en esa época banda de jazz. Ahí se presentó algún argentino, por así decir, Rubén O'Donnell, que ya falleció, que fue una de las voces más bonitas de lo que se ha radicado en Porto Alegre, Rubén Val, había una cantora de tango también, Celia Franco, que me hacía recordar mucho a Tita Merelo, era muy arrabalera, genial Celia Franco, y bueno, brasileños, uruguayos, marcó mucha época, era una casa que abrigaba 200, 300 personas, y los fines de semana pasaban 600, 900 personas. Era un gusto por el tango muy fuerte. Eso marcó tanto que cuando termina Mano a Mano, en el mismo local se abre bandoneón, que era de Everton, después pasa a ser Caminito de un argentino, Alberto Rossi, y la señora Mónica, y luego pasa a ser el tango de Wilson Santos. Inclusive en Caminito, tengo idea que en bandoneón, Caminito, que el amigo Rolfo Lemos estuvo por allá, estuvo Raciate también, antes de la última gira para Japón, estuvo presentándose ahí. E inclusive el show Una Noche en Buenos Aires también se presentaron en Caminito. Eran productos muy importantes. En 2003 cierra el tango, y desde 2003 hasta el momento no hay una casa de tango donde una típica donde se baile todos los días y cante, no hay. Existen hoy academias, prácticas, practilongas, más no una casa de tango en Porto Alegre. 2004 no existe hoy. Sí existen locales donde se canta tango y tal. Bueno, el segundo periodo comienza en 1974 y es marcado por la comparsita que hablé de Mano a Mano y Tangos en la Noche, un programa de radio de un radiojournalista, Roque Arroyo Viana. Hoy día tiene 90 años y es quien presentó el libro El Tango en Porto Alegre. Un gran conocedor del tango, respiraba tango todos los días y era amigo de Leonel Godoy, de Podestá. También entrevistó a Rodolfo Lemos, y un hombre muy serio, muy profundo, muy importante para el tango. Bueno, termina ese segundo periodo, así para dinamizar un poco, y entra el tercer periodo en 2004, marcado por la proliferación de academias, de profesores de baile, de prácticas, de milongas, al comienzo muchos con pendrive, con música mecánica, y todos aquellos baluartes del tango fueron falleciendo y no hubo una reoxigenación, ni en la música ni en el canto. Sí vino el crecimiento del tango danza, ¿no? Por citar algunos, para no tener muchos, tenemos dentro de los precursores, por ejemplo, del tango danzador, tenemos a Antonio Hidalgo, que no era un gran bailarín, pero era un gran entusiasta y que hacía unas prácticas antes de bandoneón y mano a mano. Después tuvimos Los Molina, que es un dúo de bailarines de tango show, que fueron muy importantes, y que el nombre de ella, me acuerdo que era Elba, eran muy buenos y ya han fallecido también. Luego vino de Brasil Cecilia Rodríguez y Leví,
después Pablo Piñeiro, después vino de Argentina Valentín Cruz, que reoxigenó, que dio, hasta el momento no habían los códigos de la milonga, no existía, se bailaba libremente. Valentín Cruz le dio los códigos de la milonga y proyectó mucho el tango en la danza, es argentino, inclusive uno siempre andaba envuelto por todo eso, y también hicimos unos 3 años de danza de clase con Valentín, y hoy también se encuentra por aquí una bailarina gaúcha, Arlechi, que fue alumna y ahora hoy está radicada aquí en Buenos Aires y da clases para no videntes, que vino desde Porto Alegre a radicarse aquí a Buenos Aires. Bueno, Daniel Carlos, otro argentino que diríamos lo destaca, que hizo las oficinas comunitarias, habla gratuitas y divulga bastante el tango allá, y Daniel Oviedo y Mariana, que en 2014 se establecieron en Porto Alegre y han reoxigenado técnicamente el baile. Bueno, más o menos eso para explicar un poco de la historia del tango, ¿no? Al existir esa laguna, no había una historia escrita, habían datos orales y se iban perdiendo muchas cosas y otras se distorsionaban. Entonces investigamos y escribimos el tango en Porto Alegre con datos documentales y con más de 32 entrevistas. Ese libro tuvo una importante repercusión y de alguna forma revolucionó el concepto y la visión y también más allá de las fronteras. Entonces ese libro, el tango en Porto Alegre, que está aquí, 1914-2014, tuvo varias conquistas. Se lanzó mundialmente en Montevideo, en Perfil del Tango, en el Ateneo, en 2016, volvió a Porto Alegre, se editó en braille, según una investigación del doctor Miguel Gadia Sandler, ese primer libro que cuenta 100 años de historia del tango, editado en braille, inclusive pesquisó, investigó aquí en Buenos Aires y en Uruguay, que no existía un libro de 100 años de historia editado en braille, lo que es el dato para América del Sur, lo que es algo importante también, como el tango como valor de instrumento inclusivo de accesibilidad para deficientes visuales o no videntes, como se llama acá. También ese libro fundamentó históricamente y culturalmente la ley del Día del Tango en Porto Alegre, de autoría del vereador Marcio Pinskeli, y que fue sancionado por el intendente José Fortunati, y nosotros también que aportamos el conocimiento también, y propusimos la ley del día 10 de noviembre, el día 10 de noviembre, ¿por qué? Porque el chamullo se grabó entre noviembre y diciembre y se lanzó entre enero y febrero. No había una data específica, pero escogimos simbólicamente el día 10 de noviembre para lanzar el Día del Tango en Porto Alegre. Después ese libro conquista premios en La Plata, premios latinoamericanos, también distinciones en Brasil, en Uruguay, y llega a... Con esa ley había que hacer algo, la ley sola por sí no hace nada. Entonces idealizamos el lanzamiento internacional del Día del Tango en Porto Alegre. Y ahí diríamos que Argentina como que incorporó ese sentimiento y yo diría que también le dio un impulso muy fuerte, un respaldo muy fuerte, porque sin demagogía, si entra a Buenos Aires en el tango, digamos, la gente merece un respeto, digamos, ¿no? Entonces eso fue muy importante. Entonces la radialista, escritora, investigadora Teresa Roca, nos comunicamos y ella creó un grupo internacional de apoyo, formado por 35 personalidades con amplitud en varias naciones. Después, con seguridad, va a decir algo sobre el tema. ¿Y qué pasó con todo eso? En realidad, nosotros nos criamos con verdades que parece que son absolutas, pero en la convivencia a veces vemos que no todo es tan absoluto así. Cuando lanzamos, hablamos de tango en Porto Alegre, y yo hablaba con argentino y con uruguayo, y largamos el tango en portugués, algunos lo veían con buenos ojos, pero no estaban familiarizados, porque es interesante eso, la fonética es otra, ¿no?
caminón, tesón, eso, el tango suena muy extraño. Entonces me decían los argentinos, sí, no, está bien, pero no sé, hay una cosa que no me entra. Entonces, bueno, escucharlo, ahí yo le explicaba, tal. Y bueno, pero el hombre es un animal de costumbre, va escuchando, y al final decimos que me está gustando ese tema diferente. Y bueno, y así fue que lo fueron gustando y lo fueron divulgando. Inclusive Teresa Roca lo divulgó varias veces en la radio Cualidades, en FM. En Uruguay, en FM lo divulgó Carlos Wilson Ferreira Rodríguez en el programa Entre Mate, Guitarra y Otras Yerbas. Y también una realidad, y fue conquistando un espacio. Tanto es así que ese tango, Porto Alegre Capital, hoy está traducido en 6 lenguas, ¿no? Portugués, guaraní, se cantó en guaraní, en francés, italiano, están haciendo, ya está la versión en inglés, y para nuestra suerte, hoy vamos a tener la estrena, el lanzamiento de ese tango en español por esa gran voz, Eva Cristian, para un aplauso para Eva Cristian. Es muy importante porque diríamos, además que para nosotros es un honor que el tango ese sea lanzado aquí en Buenos Aires, en la Academia Porteña Lunfardo, y con esa gran referente que es Eva Cristian. Y también así, porque es una voz femenina también, es interesante. Los otros intérpretes son todos masculinos. Inclusive les quería decir así, uno transita un poco, canta un poquito, y ¿qué pasa? El mundo ha cambiado hoy día, y digamos, yo diría que hoy día, antes mandaban los hombres, pero hoy ya están mandando muchas mujeres, ¿no? Y ahí uno siente esa falta a veces de comandar la cosa. Entonces dije, no, yo voy a darme ese gusto otra vez de sentir el comando, digo, voy a bailar un poco de tango, porque el tango quien manda es el hombre, quien conduce el hombre, ahí hay una pareja baile, hay quien conduce el hombre. Entonces, por lo menos digo, me voy a dar el lujo de que en 3 minutos por lo menos de la vida, en 3 minutos pueda comandar ahí en el baile, ¿no? No, eso es un chiste. Pero bueno, entonces ese tango, con seguridad, después de la interpretación de la Cristian hoy, va a ser proyectado para varios países, para Brasil y otros países más con los cuales le damos. Y entonces estoy muy feliz con todo eso. Podría hablar mucho más, pero también no quiero restarle el tiempo a otros amigos y colaboradores que van a dar su testimonio, que es fundamental también, el testimonio vivo y las personas que pegaron, que pusieron la mano en la masa, como dice, ¿no? Entonces me parece que yo voy a despedir en este primer momento diciendo así, que ese libro, diríamos, el segundo libro, El tango en Porto Alegre, una página del patrimonio cultural y material de la humanidad. ¿Por qué? Porque, si yo no estoy mal informado, el tango se fortalece en la entidad entre 1880 y 1900, ¿no? Y solo en 1900 llega el bandoneón, con la migración alemana, ¿cierto? Porque el bandoneón fue la referencia que fue en 1830 de Ulrich, que lo hizo con fines sacros, para acompañar las procesiones religiosas, para sustituir al órgano, que el órgano podían caminar. Entonces el bandoneón se lo colgaban y acompañaban. Pero cuando vino a Río de la Plata, perdió la parte sacra, incorporó el tango. Y hoy el bandoneón es sinónimo de tango. Entonces, digamos, en 1900 viene la influencia de la migración alemana, se suma el piano, el contrabajo, se forma la típica, o sea, después de 1900. El primer tango en Porto Alegre, grabado y editado, es en 1914. Entonces, Porto Alegre no está tan lejos de los primordios del tango, lógico. No se lo puede comparar con la producción, la cantidad y un montón de cosas. Pero sí, humildemente digo que Porto Alegre, con 100 años de historia de tango, merece ser una página de ese patrimonio cultural de la humanidad. Y yo digo que todo eso generó una nueva mirada brasileña y rioplatense, porque siempre el tango en Porto Alegre nació hermanado ya con argentino, con uruguayo, y es indisociable. Y diríamos que esa nueva mirada brasileña rioplatense crea una simbiosis artístico-cultural, alcanzando nuevos horizontes que
donde las fronteras se reconocen y se diluyen, hermanando patrias con el 2x4. Es eso ahí. Muchas gracias. Vamos a llamar entonces a los testimonios y eso, Cristian. Bueno, tenemos varios testimonios, tenemos... me gustaría llamar primero unas palabritas, si Rodolfo Lemos pudiera decirse unas palabritas de Porto Alegre, de David Kappel, que es importante porque Rodolfo Lemos es una de las raridades que tenemos aquí, testimonio vivo, es muy importante eso. En otra caso, para el maestro, varias palabritas de Rodolfo Lemos, informalmente, es importante que el hombre vivió allá y hizo un éxito total. Bueno, primero tenemos que aplaudir nuevamente a este día. De lo que es el tango, ¿no? Lo que es Porto Alegre, el sur del tango también. Bueno, para mí fue una alegría muy grande estar con Florito Dazones. Florito Dazones fue el que me llevó en el año 76, para ser más preciso, vengo de Venezuela y aterrizamos en Porto Alegre. Porto Alegre y en Leopoldina, un hotel que ya no está, ¿no es cierto? Lamentablemente tuve la suerte de conocer un éxito maravilloso para el maestro y para mí.